para compartir. Bien, Cristian. ¿Estamos? ¿Estamos todos? Sí, profe. Bien, excelente. Entonces, bueno, fíjense, en esto la periodización es importante, porque hay algo que es simultáneo y luego hay una sucesión de hechos, podríamos decir, particulares. La simultaneidad tiene que ver con la sincronía y la sucesión tiene que ver con la diacronía. Cuando decimos sucesión es cuando tenemos continuidad, lo que yo dije, por ejemplo, del libre mercado y el proteccionismo. ¿Está? Ahí hay una diacronía. ¿Por qué? Porque ahí conforman lo que nosotros llamamos una transformación y etapas. Ahí me está marcando una etapa. ¿Sí? Esto es lo que de alguna manera lo llama el autor pluralidad de ritmos. Luego está la explicación, causas y consecuencias. Hay una evolución con respecto a la sucesión de distintas etapas, donde hay problemas, conflictos. Hay una duración de esta revolución en cuanto a la explicación, y con respecto a la comprensión, ¿cuáles son los intereses y las intenciones que hay, ¿no? ¿Qué intereses tienen los protagonistas? Estos protagonistas, que pueden ser individuales o colectivos, por supuesto, siempre está esta idea, un poco esto es un poquito lo que vimos al principio de año, del año pasado, con Romero, que está el tiempo corto, que es el del acontecimiento, el tiempo medio, que es el de la coyuntura, y el tiempo largo, que es lo estructural. Tiempo corto del acontecimiento es, por ejemplo, la Revolución de Mayo, lo que de alguna manera abarcó. El tiempo medio es todo el proceso independentista. Y el tiempo largo, la estructura, es hasta el día de hoy, por ejemplo. ¿Me siguen con esto? Sí. Esto es fundamental, este texto, ¿no? ¿Por qué el tiempo largo es el tiempo actual? Hasta el día, dije hasta el tiempo actual, hasta, dije, Ah, está bien. Ahora sí. ¿sí? Podemos decir Revolución de Mayo, 200 y pico de años de... ¿Se entiende? Sí. ¿Alguna pregunta? Bueno, nosotros nos vamos a encontrar con la interrelación, ¿no? Dentro del tiempo pasado y la proyección, porque esto también tiene mucho que ver con lo que decía San Agustín, el tiempo presente y el futuro, ¿no? Todo tiempo pasado, visto desde el presente, tiene una proyección. Digamos, no es que nosotros somos médicos brujos o brujos que podemos decir qué es lo que va a pasar mañana, ni tampoco que en paz descanse Orangel, ¿no? Qué va a pasar en los acontecimientos. Pero si nosotros entendemos un proceso, como el que mencioné anteriormente, la fracción, digamos, de las Provincias Unidas del Río de la Plata, puedo pensar qué es lo que puede suceder, o por lo menos puedo hipotetizar. Puedo marcar una hipótesis y puedo de alguna manera también tener una hipótesis auxiliar en esa hipótesis para que no se me caiga, ¿sí? Una ad hoc que le llaman. Entonces, acá también se produce algo que tiene que ver con la cultura, que es el tiempo vivido, que lo dice el autor, y el tiempo social, ¿no? El tiempo vivido es un tiempo que es cultural, chicos. La vida son elementos culturales, que es lo que de alguna manera marcaba el cuadrito que vimos, que es el futuro, el presente y el pasado, que es clave para poder conceptualizar el tiempo histórico. Para el autor,
conceptualizar el tiempo histórico se debe mirar desde varias variables. La primera, que es pasado, presente y futuro, cambio y permanencia, que es lo que vimos en el cuadrito, y la explicación y la comprensión de estos cambios y de la permanencia es lo que el autor lo llama y define como duración. Y por último, ¿qué es las mediciones y cómo clasifico esas mediciones? Yo las voy a ubicar en un lugar, esas mediciones, como la que yo les dije a ustedes. Para mí, cronológicamente, la temporalidad, la medición del libre mercado en cuanto al cambio económico, el fin del monopolio español, puedo decir a partir del fusilamiento de Liniers. ¿Estamos? Entonces, a partir de ahí viene un nuevo temporalidad, un nuevo periodo que se interrumpe, podríamos marcarlo, hay una interrupción, un intervalo con los gobiernos primero y segundo gobierno de Rosas. Entonces digo, no sé si se entiende, esa es una línea, pero puedo tomar otra línea, otra interpretación. Desde el punto de vista, profesor, ¿de qué otro aspecto puede marcarlo? Bueno, desde el punto de vista social, ¿no? Venimos con un sistema de casta en la colonización, o en la época de la colonia. Con la Revolución de Mayo comienza un nuevo proceso de liberación. Y cómo, de alguna manera, va decayendo o va buscando un nuevo cambio dentro de la misma sociedad, a pesar de que no había mucha adhesión hacia los revolucionarios, en cuanto a los derechos de igualdad de las castas. ¿Se entiende hasta acá? Hasta el año 13, que ya de alguna manera se prohíbe la esclavitud. Pero, ¿qué pasa? ¿Se prohibió por completo? Y no. ¿Y por qué será, chicos? Porque el libre mercado necesitaba a los libertos. Lo denominaban libertos. Le dieron igualdad de derechos a los aborígenes, pero no a los libertos. Entonces, estos son los interrogantes, estoy dando ejemplos para que ustedes puedan ver las temporalidades. Por ejemplo, esto en lo social. En lo cultural, podríamos decir que es mucho más difícil, porque el emergente cultural, todo lo que fue la formación del Estado moderno fue una construcción represiva, bajo dos variables, orden y progreso. ¿Me siguen con esto? Bien. Con respecto al punto número 1, que era pasado, presente y futuro, que el autor, ustedes van a ver, lo marca como una dialéctica, o sea que hay un diálogo, una interacción entre pasado con lo que es el presente y cómo es el resultado del pasado y cómo será en el futuro, ¿no? Es todo un poco esta relación, este diálogo. Nosotros tenemos que tener un diálogo permanente con respecto a esto, ¿no? Muchas veces nos quedamos con la historia y que no tiene nada que ver con el presente ni tampoco con alguna proyección. Estamos con esto. La explicación y la comprensión está ligada a esto, chicos, que nosotros como profesores podamos, de alguna manera, generar interrogantes que nos permitan comprender y explicar esto. Esta es nuestra función. Entonces ahí generamos un estudiante autónomo, que al escuchar un concepto, una propuesta desde algún lugar, de un medio de comunicación o por distintos medios, ellos puedan de alguna manera
en esa invasión de información, pueda discriminarla, ¿no? Pueda entenderla. El tema de cambio y permanencia, en el tiempo histórico, los cambios, el problema digamos, de la historia social es que da mucha importancia a los cambios y no tanto a las permanencias, ¿no? Y este también es algo que mayormente hay que equilibrar, ¿no? ¿Qué es lo que va cambiando y qué es lo que va permaneciendo, de alguna manera? Si nosotros valorizamos también la permanencia, no significa que vamos a ser conservadores, ni que valoricemos demasiado la continuidad, si no le damos importancia o le damos demasiada importancia a los cambios y poco a las continuidades, nos transformamos en progresistas, y así estamos, ¿no? Entonces, digo, hay que equilibrar las dos cuestiones. O sea que cada sociedad, cada cultura, cada civilización tiene un proceso de continuidades y de cambio. ¿Por qué? Porque la cultura es dinámica. A ver, algo para... En la página 201, para que ustedes tengan, van a ver, explica... el tiempo histórico, fíjense, ordena y explica el conjunto de cambios que se produjeron en el seno de la sociedad y la modificaron, la hicieron evolucionar. Pero también da sentido a las permanencias, aquellos fenómenos más irreductibles en el cambio que actúan como constantes inalterables a las transformaciones que se producen alrededor. Para Sánchez, bueno, y después acá hay todo un argumento epistemológico con respecto a esto. Bueno, pues tenemos otro cuadro que es el hecho histórico. El hecho histórico, un suceso se transforma en hecho histórico cuando hay algún historiador que interviene y lo estudia. ¿Sí? Hay un dato objetivo, por ejemplo, que el 25 de mayo de 1810 hubo una revolución, hubo personas que dijeron, se reunieron en un cabildo y salieron en búsqueda de una nueva representatividad. ¿Sí? Acá hay una construcción teórica por parte del historiador. Por supuesto que el hecho hay que contextualizarlo en un espacio temporal, social y cultural. Por supuesto que la interpretación para el autor es económico y político. Yo pondría político acá y económico acá. Bien. Esto deja evidencias. Acá entramos a las fuentes con respecto a esas evidencias históricas, a fuentes. Tiene protagonistas que lo han dejado. Hubo una evolución donde la duración, como dijimos, tiene que ver con tiempo corto, tiempo medio y larga estructura. Por supuesto que esto tiene que ver con la coyuntura. ¿La coyuntura cuál vendría a ser? La revolución misma. Hace un quiebre, ¿no? Esas evidencias están basadas en conceptos, revolución, principios, la doctrina de sujeción y los métodos que fueron, ¿no? El método, por supuesto, fue un cabildo abierto. Acá vamos a encontrar escuela historiográfica, o sea, distintas miradas con respecto a la revolución, con interpretaciones diferentes, y acá hay una palabra que se llama relativismo, que yo pongo un interrogante. ¿Por qué pongo un interrogante? Porque no todo es relativo, sino que hay verdades que son absolutas, porque si no, si caemos en esto que es relativo, entonces lo de Dragon Ball sería relativo, ¿no? Digamos, hay valores que se conforman la cultura. Ese es el gran problema con la historia social, que ve todo relativo. Es la posmodernidad, ¿no? Donde es relativo, no hay verdades, ¿no? La vida para nosotros es una verdad, digamos, porque mi cultura me responde a eso, a mis valores, ¿se entiende? Yo sé que para otros puede ser otra cosa, ¿no? Pero bueno,
Digo, es un posicionamiento no solo político, sino cultural. Bien, ¿pregunta? ¿Ninguna? Bien, excelente. Entonces, la duración cuantitativa con respecto a lo cualitativo, según Brauder, el tiempo corto es de la vida de las personas, como les dije. El tiempo largo es el de las sociedades y el tiempo medio el de las coyunturas. Revolución de Mayo, formación del Estado moderno, modelo agroexportador, eso puede ser una coyuntura. Modelo de un estado de bienestar, puede ser otra coyuntura. Modelo desarrollista, otra coyuntura. ¿Por qué coyuntura? Porque puede coincidir algunas temporalidades con respecto a esto. Hay cambios profundos. ¿Puede haber transformaciones? No es lo mismo una revolución que una transformación. Ojo, en transformación hay continuidades y hay cambios. Las revoluciones mayormente tienen cambios, pero hay permanencias también. Los tiempos largos van más allá de las estructuras. Por ejemplo, el nacimiento de las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Estamos con esto? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. a lo que usted llama coyuntura, ¿no pueden llamarse variables también? Intervienen variables la coyuntura. Pero lo que pasa, muy buena pregunta, Marcos. La coyuntura interviene en varias variables. Revolución de Mayo, ¿no? Participación política desde el punto de vista político. Desde el punto de vista económico, un nuevo modelo económico, el libre mercado. Cae el monopolio comercial de España. El mercantilismo tiene otra concepción ahora. Puede llamar interrogante, ¿hay nuevo mercantilismo o es otro mercantilismo? Desde el punto de vista social hay una libertad y se procura buscar una igualdad social frente a las castas que se venía dando en la colonia. Desde el punto de vista geográfico, podríamos decir que Buenos Aires tiene un nuevo centro político, ya que la revolución no se hizo en San Salvador de Jujuy, ni el Salta del Tucumán, sino que se hizo en Buenos Aires. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Una variable también es lo geográfico. ¿Por qué en Buenos Aires y no se hizo en Salta del Tucumán? Pues se llamaba así antes, no estaba dividido ni Salta, ni Tucumán, ni Jujuy. ¿Está? ¿Por qué no se hizo? Se hizo luego, no tampoco en La Paz, se hizo en Potosí. ¿No? Bueno, hay distintas, porque se hizo en Caracas, otras revoluciones. Todas las revoluciones se fueron dando de esta manera, coyunturales. ¿Entiende lo que digo? Coyuntural porque intervienen varias variables y que hay una especie de coyuntura, significa hay una especie de cambio muy profundo. Por eso es coyuntura. Y dentro de esa coyuntura, o sea que dentro de esas coyunturas están las variables. Claro, exactamente. Interviene. Si no, ¿cómo explicás? ¿Cómo explicás? Desde el punto de vista político, ¿cómo explica la Revolución de Mayo si no lo hablas, por ejemplo, de la participación política? O desde también, porque la participación política tiene que ver con el rol que tenía el Cabildo en esa época. ¿Por qué Rivadavia hace luego las reformas, cerrar todos los cabildos? ¿No? Bueno, ahí tiene que ver con cortar la participación política. ¿Estamos? ¿Se entendió, Marcos? Sí. ¿Sí? La coyuntura es algo que modifica todas las variables que venían. ¿Sí? Está modificando. Sí. La formación del Estado moderno ya no es más las Provincias Unidas. Ahora se llama Argentina y tiene una bandera. Bueno,
Es un nuevo proceso. La coyuntura nace un nuevo proceso, si querés llamarlo. ¿Sí? Un nuevo proceso de cambio. Porque hay un Estado jurídico independiente, digamos entre comillas independiente, ¿no? Porque la deuda externa, ¿ves? Esa es otra temporalidad. La deuda externa tiene otra continuidad por debajo de esa formación del Estado, que se termina de pagar en el 45, 46, la deuda externa, ¿sí? Después de 1955 volvemos a endeudarnos, y así, eso si yo, esa temporalidad tiene coyuntura también, ¿sí? Si yo hago la historia de la deuda externa argentina, ¿no? La coyuntura, ¿dónde va a estar? En el empréstito a Bari Brothers, ¿sí? 1826, ¿sí? Con la presidencia de Rivadavia. ¿Se entiende? Y ahí van a intervenir otras variables. Las variables van a ser políticas, pero también económicas y sociales y culturales. Bueno, digo eso para que entienda la coyuntura, ¿no? Del proceso. Bien. Luego Sí, está sí. la... Sí, sí, Marcos. No, que sí, que ahora me cerró un poco mejor. Recién como que Sí, me quedó medio en el aire. sí, la coyuntura es donde vos, de alguna manera, hay un cambio y hay un nuevo proceso. ¿Sí? Claro. Coyuntura abarca el largo, ¿no? Largos procesos bastante extensos. Bien. Con respecto a las mediciones y clasificaciones de la cronología y la periodización, la cronología mayormente es igual y homogénea para todo, pero en realidad no, porque de alguna manera tiene dos mediciones, una cuantitativa que es el eje cronológico con los años, o siglos, o milenios, como ustedes quieran marcar ese eje cronológico, ¿sí? Y luego la cualitativa. La cualitativa tiene que ver con la explicación misma, cómo esos fenómenos socioculturales, esos hechos, los coloco antes o después del otro, ¿no? Esto tiene que ver con la sucesión, esto se llama sucesión. Dominar la cronología es fundamental, porque bueno, nosotros podemos ubicar un hecho histórico de acuerdo a una cronología dentro de un proceso histórico. Esto nos lleva a análisis, comparaciones, bueno, y esto también, este fenómeno, que nosotros en un proceso lo que hacemos es caracterizarlo, ese proceso. ¿A través de qué cosa? En un contexto determinado. ¿Estamos? La periodización, desde el punto de vista educativo, es indispensable para organizar y secuenciar los fenómenos históricos. Esos fenómenos históricos están directamente relacionados con los contenidos que voy a ofrecer a mis estudiantes. ¿Estamos hasta acá? A través de algunos elementos problemáticos, es donde esas variables van a tener algunas fronteras entre cambios y duraciones. ¿Estamos? Por ejemplo, yo hago a nivel general una periodización, ¿no? La época de la revolución, ¿no? Entonces puedo marcar, hay algunos autores que dicen que los hombres de Mayo terminan en 1852 con la caída de Rosas. ¿Estamos? Esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque estoy marcando una periodización política desde un concepto de los revolucionarios de Mayo. ¿Y por qué termina ahí? Porque luego comienza una nueva etapa. Con 1853 tengo otra temporalidad. ¿Cuál es? Que puede ser coyuntural desde el punto de vista jurídico, Marcos. ¿Qué es? ¿El surgimiento de qué cosa? De la Constitución Nacional. ¿Se entiende? Entonces, ahí Claro. esa temporalidad tiene un cambio, entonces tiene otra mirada, un orden jurídico nuevo, totalmente nuevo. Entonces hay una coyuntura y ese cambio que por arriba hay continuidades, pero por debajo, cuando miro, ¿sí? Estos son variables que son líneas que yo las puedo tomar de distintos colores, ¿sí?
que esas temporalidades algunas tienen cambios y otras no. No puede ser que no coincida el cambio político con un cambio económico. No sé si soy claro en esto, ¿sí? ¿Sí? Muchas veces se busca un cambio económico afectando lo político, si no es imposible. ¿Sí? Por ejemplo, en 2015 en la misma presidencia hay una continuidad política, pero no hay una continuidad económica. ¿Por qué? Porque en 2015 salimos de una economía de producción para ir a una economía de mercado. ¿Lo entendés, Marcos? En la misma continuidad política, nada más que hay, cuando voy abajo a mirar, de alguna manera, la temporalidad económica no es la misma, son diferentes. Entonces eso es lo que nosotros debemos entender y los estudiantes les tenemos que explicar. Ese es el tiempo histórico, que tiene cambio y continuidades, pero además tiene distintas temporalidades. No sé si soy claro, a ver si hay alguna pregunta. Leonardo. No, profe. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, muy claro. ¿Seguro? Bueno. Igual cuando haga el trabajo iban a... Sí, Bueno. pero está bien, pero el trabajo, pero digo, no es tan fácil entenderlo. Vamos a ver si después lo podemos plasmar, voy a ver si hago algo como para que se pueda entender. Bien, entonces, la periodización y las etapas históricas que nosotros vamos a hacer en nuestra escuela para nuestros estudiantes es fundamental porque vamos a tener dos dimensiones, la sincrónica, ¿sí?, que es una construcción que debe ser completada, ¿no? Por ejemplo, la sincrónica puedo decir el periodo independentista, ¿sí? La diacrónica quiere decir que hay una temporalidad que va teniendo cambios. ¿Se entiende? Dentro de esa temporalidad sincrónica, abajo hay una temporalidad que es diacrónica, que hay un cambio que está dentro de ese mismo proceso. Por ejemplo, Profe, el libre perdón, ¿no? comercio. ¿Cómo? ¿Ese cambio también es una coyuntura? Puede ser una coyuntura, pero lo que pasa es que la coyuntura yo ya la hice con la Revolución de Mayo. Ah, bueno, está bien, está bien. ¿Se entiende? ¿Dónde lo voy a hacer? En 1829 puedo hacer, digamos, esa temporalidad cambie. ¿Por qué, profesor? Porque en 1829, con el primer gobierno de Rosa, interrumpe una parte del libre comercio para dedicarse a un proteccionismo. No sé si soy claro. ¿Sí? Ahí les voy a poner otro color, si quiero, en el eje cronológico. Es importante, mis queridos estudiantes, explicar las fechas, los acontecimientos, pero sobre todo que se comprendan el tiempo histórico a través que es una construcción con distintas temporalidades. ¿Estamos? Y que está puramente relacionado, no solo como sociedad, como mirada social, sino también como una cultura que va teniendo estos aspectos, podríamos decir contradicciones, pero también hay muchísimos aciertos, ¿no? El bloqueo anglo-francés es, digamos, ahí ya hay un indicador que puede modificar la variable que decíamos con Marcos, ¿no? ¿Y cuál sería la variable? Proteccionismo o libre mercado. El proteccionismo es una variable y el libre mercado es otra, que al contextualizarlo va a tener diferentes comportamientos, ¿no? Y escalas geográficas. Cuando hablamos de esto, tiene que ver con escalas geográficas. ¿A qué se refiere, profesor? ¿Qué pasó en Buenos Aires y qué pasó en el resto en el interior, en el mal llamado interior? Bueno, preguntas. Hasta acá es todo el texto. Profe, perdón, una consultita, a ver si me queda un poco más claro. Entonces, variable puede ser lo económico, político, lo social, así, digamos, ¿es? Todo así. ¿Sí? Una variable económica, por ejemplo, el monopolio. Ah, bueno, genial.
trabajando así una multicausalidad. Claro, exactamente. Porque yo puedo decir la Revolución de Mayo. ¿Cuáles son las multicausalidades? Y aspecto político, ¿no? Variable. Puede ser monopolio. ¿Sí? Indicador. Sí, sí, sí. Indicador. Se exportaba menos que antes. Perfecto. Otro indicador. Llegaron los comerciantes portugueses e ingleses. Ese es un indicador. Sí, sí. Entonces, ese indicador está determinando la variable. Y ahí hago el Claro. análisis yo. Sí, 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 sí. Aspecto económico, hablé, ¿no? El aspecto político, por ejemplo. ¿Sí? El aspecto político. El aspecto político tengo que buscarlo afuera, porque cae Fernando VII dentro de la expansión napoleónica. Bueno, ese es coyuntural eso. ¿Por qué? A nivel internacional. Porque va a impactar en el surgimiento de las juntas, no solo en Cádiz y en Sevilla, sino en todo lo que es en Sudamérica. ¿Se entiende esto? Sí, 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 sí. Entonces, Perfecto, ¿cuál sería la variable? La participación política y la creación de las juntas. Esa es una variable. ¿Cuál sería el excelente. indicador? Un indicador en Cádiz y Sevilla. ¿Por qué en Cádiz y por qué en Sevilla? ¿Por qué en Buenos Aires? ¿Por qué en Caracas? Y así simultáneamente. Genial, profe. ¿Les pareció? Buenísimo. Bueno. Bueno, espero que se haya entendido porque es complejo, pero bueno, trataremos de ir. Si hay, por favor, les pido que si hay algún interrogante, algo que no entendieron, me lo proponen el jueves que viene. El jueves que viene vamos a ver del Castillo cómo se problematiza la enseñanza. ¿Estamos? Dentro de la historia. Listo, profe. Ok, profe, buenísimo. ¿Eh? Bueno, les pido que vean si quieren la clase nuevamente, y cuando van al texto a lo mejor surgen algunos interrogantes que no se entendió. Por favor, solicito que me lo digan. Sí, Yo no profe, tengo problema, explico lo nuevo. El tema que tiene que quedar claro, porque en el momento del final y no me queda claro, digamos, porque... Así que esto es importante que se entienda. Bueno, ¿listo?